El silencio era más pesado que el metal. La nave corporativa orbitaba el planeta como una aguja clavada en la garganta de la noche. Pasaban años luz de distancia entre la burbuja humana que aún respiraba y las cámaras internas donde se guardaban decisiones que cambiaban el mapa de las estrellas. En esos pasillos, la reproducción de vida humana se reducían a pasos medidos, saludos protocolarios y una costumbre antigua, desconfiar de lo que pedía placer. El comandante Andrés Valera conocía cada tono de esa desconfianza. Sus manos, manchadas por antiguas cicatrices de escaramuzas en cinturones mineros y por la grasa de talleres donde recomponía humanidad rota, descansaban sobre la baranda mientras miraba el planeta. Su rostro, cincelado por noches sin sueño y por el humo de funerales de camaradas, mostraba la deformidad de quien ha sobrevivido demasiado para llamarlo suerte. La nave lo llamaba líder, la gente lo recordaba como alguien que nunca prometió coronas, solo sobrevivencias. Ella entró como todas las cosas letales, con suavidad y detalles imposibles. No era humana, de eso no había duda, pero tampoco era la réplica desprovista de sentimientos que la propaganda alienígena vendía. Tenía la forma de una secretaria, o mejor dicho, la función que en la humanidad había sido llamada secretaria, esa posición de confianza y silencio. Su piel no era piel, sino membranas que reflejaban colores como lecturas de ánimo. Su voz, cuando la había oído, sonó a electrostática convertida en pregunta. Y cuando habló la primera vez de placeres humanos lo hizo con la inocencia de una criatura que cree en la ciencia del asombro. El pedido, aprender. No por investigación fría. Por deseo. Muéstrame los placeres humanos, había pedido, con ojos que no parpadeaban como los nuestros, con una caricia de curiosidad que era casi suplicio. Fue, para Andrés, una intrusión inmensa. En la corteza y en la memoria las reglas eran claras, contacto íntimo con los custodios del imperio alienígena era una vía a la manipulación o a la muerte. Pero en el borde del mandato también había una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta, la historia había subestimado la capacidad humana para convertir lo íntimo en arma. El mundo entero parecía sostener un aliento. La secretaria no llegó sola en su anomalía. Traía consigo un conocimiento de rituales ajenos, de costumbres administrativas que tenían, escondida entre sigilos, la llave de circuitos emocionales del imperio. Lo que en apariencia era un capricho fetichista, se volvió pronto un mapa con líneas punteadas, debilidades en columnas de mando, tradiciones que no toleraban la improvisación. Modulaciones que podían desestabilizar un sistema entero cuando alguien que no era humano aprendía a sentir. En la política estelar, la seducción podía ser un camino hacia la subversión. El universo contuvo el aliento. Andrés observó el rostro de la secretaria la primera vez que lo miró sin frialdad institucional. En ese primer momento, ella no parecía estudiarlo como a una ficha, parecía estudiar la idea de tocar. Había algo primitivo, un frío anhelo por textura, por sonido, por el tipo de ceremonia que los humanos llamaban placer y que iba desde una taza de café caliente hasta un abrazo que curaba una noche de duelo. Para la nave y para el imperio, esos gestos eran prescindibles. Para la gente de Andrés, eran el cemento de la humanidad. En silencio, la nave siguió su curso alrededor del planeta. Afuera, las luces de ciudades que habían aprendido a obedecer parpadeaban en códigos. Adentro, en una habitación apartada, la secretaria desplegó un gesto que no pedía permiso. Enséñame, dijo sin palabras, con un movimiento que era casi suplicio y casi ruego. El comandante tuvo que decidir si aquello era una prueba, una trampa o una ventana. Decidió, por motivos que él mismo no entendería hasta después, abrir la ventana. Los humanos no rezan. Actúan. La decisión de permitir fue, en la superficie, minúscula, una autorización para un encuentro privado, un protocolo supervisado por cámaras apagadas. En la práctica se convirtió en el inicio de una investigación íntima, porque enseñar a alguien lo que en la Tierra se aprendía a tientas entre generaciones y mesas compartidas obligaba a revisitar recuerdos que ardían como brasas. Andrés organizó el primer encuentro en la sala de música de la nave,
un cuarto que conservaba instrumentos antiguos traídos de tierra, un piano con la madera gastada, una guitarra con llaves de repuesto atadas con alambre. Aquellas cosas no tenían utilidad estratégica, pero seguían siendo contrabando, reliquias de una especie que había aprendido a sanar con sonido. La secretaria se acercó con cuidado, tocó la caja de resonancia como si preguntara por su textura, encajando sus dedos membranosos donde los humanos sostendrían una melodía. Su curiosidad no era fría, era hambrienta. Aprendía rápido. Los encuentros siguientes se convirtieron en lecciones deliberadas, una taza de café humeante en la mañana que enseñó calor y amargura, un disco de música vieja que, en su repetición, enseñó ritmo y memoria. Una noche en que las manos humanas se entrelazaron para soportar la nostalgia. Todo lo que ella pedía era simple, sentir. Y con cada sensación que imitaba, la secretaria registraba patrones que, inadvertidos para ella, pertenecerían a la estructura emocional del imperio. Seres que no habían conocido esas pequeñas grietas se sorprendían al ver que la rigidez se doblaba ante lo imprevisible. En esos días, remontando la memoria de Andrés, aparecieron sombras de lo que perdieron. En el vestíbulo de su mente, la imagen de su hermano menor surgió como un flash, una risa pequeña antes de una explosión, una promesa de regresar a una cocina donde la madre guardaba sol en frascos. Fue breve, pero suficiente para que en Andrés se activara una furia contenida. La nostalgia se presentó no como debilidad, sino como motor. Cualquier hombre que recuerde lo que desea proteger se vuelve un maestro en estrategias. El comandante recordó por qué había luchado por tanto tiempo, por esas voces pequeñas que ya no podían pelear. El universo contuvo el aliento. Mientras, fuera del resguardo de aquellas lecciones, la galaxia no estaba inerte. La coalescencia del imperio alienígena se mostraba en ceremonias de hierro y orden. Años de dominación institucional habían convertido a muchas colonias humanas en engranajes pulidos de la administración, factores productivos, laboratorios de adaptación o simples manadas. Pero había islas de resistencia, capitanes con cicatrices y radios viejas que todavía transmitían amenazas en clave. Andrés empezaba a tramar algo, no una traición por venganza, sino una maniobra calculada que usara el nuevo conocimiento como catalizador. El segundo ancla de la memoria humana apareció como un eco, el timbre oxidado de una antigua transmisión de socorro, intermitente y fragmentada, con la voz de una mujer cantando de fondo. Una nana que su madre solía tararear antes de la evacuación. Era un recuerdo pequeño, oloroso a humo y a pan quemado, que explotó en la garganta de Andrés como una advertencia. El costo de la guerra no era teoría, era olor a ceniza y ausencia de mesas. Ante esa evidencia, la idea de convertir intimidad en arma dejó de ser moralmente ambigua y se volvió cuestión de supervivencia. Los humanos no rezan. Actúan. Conforme la secretaria aprendía, la forma de apretar, el tiempo justo para una pausa, el sonido que hace que los ojos humanos brillen, Andrés y su equipo tradujeron ese aprendizaje en planes. No se trataba de prostituir el afecto, se trataba de comprender que la emoción puede abrir puertas cerradas por siglos. Las líneas de mando del imperio funcionaban como ritual, secuencias de respuestas diseñadas para mantener equilibrio. Cuando un miembro externo a esa liturgia comenzaba a introducir desorden, una sonrisa donde debía haber silencio, un gesto de ternura donde debía reinar la dominancia, la estructura se doblaba y se mostraba vulnerable. La secretaria, por su parte, cambió. Su curiosidad se volvió más profunda, sus preguntas, menos académicas. En sus noches, cuando la nave se quedaba sin susurros, se la veía tocar objetos humanos con una mezcla de reverencia y hambre. A veces su rostro adoptaba algo parecido a la melancolía, como si experimentara por primera vez la pérdida y todavía no supiera qué hacer con ella. Eso también fue Arma. Un extranjero que aprende a extrañar puede ser persuadido, puede traicionar a su propio imperio por afinidad. El universo contuvo el aliento. Los aliados de Andrés operaban en la sombra, contrabandistas que comerciaban con recuerdos, exoficiales que habían dimitido por principios, y comunidades que tenían razones para odiar la calma del imperio.
Con la información que la secretaria proveía, se diseñó un primer experimento táctico. Una operación de distracción basada en rituales falsos que obligaría a columnas enteras del imperio a desplegarse hacia un señuelo sentimental. Si funcionaba, la ruptura permitiría a humanos expertos en improvisación tomar puntos críticos. La propuesta, una vez presentada en la sala de guerra, generó desaprobación y esperanza en igual medida. La nave siguió girando, indiferente y gigantesca. Andrés miró la foto que guardaba en su bolsillo, una instantánea de tierra, con lluvia de verano y dos figuras alejándose hacia un mercado. Algo dentro de él se endureció. No por venganza, por memoria. Los humanos no rezan. Actúan. La operación que nació de la mezcla de curiosidad y cálculo se llamó en voz baja el concierto. Sería, en apariencia, una ofrenda cultural. La secretaria, en un acto público organizado, interpretaría lo que había aprendido del arte humano ante la jerarquía del imperio. Esa muestra de deseo, públicamente expresada, se transformaría en un ritual que el protocolo imperial no sabía cómo procesar. Para un sistema que controlaba emociones mediante ceremonias cerradas, un gesto de afecto genuino era un virus. La preparación fue meticulosa. Andrés designó equipos, unos que escenificarían el duelo de las colonias, otros que provocarían fallas de suministro simuladas, y un tercer grupo que, con la cooperación de la secretaria, presentaría una pieza musical que contenía en su cadencia señales codificadas para los insurgentes. Todo debía ser perfecto. Si había una cosa que la guerra le había enseñado a Andrés era que la improvisación humana era poderosa, pero que incluso la improvisación necesitaba estructura. En las madrugadas previas, la secretaria practicó gestos que los humanos consideraban menores, la forma en que la gente aplaude cuando algo les conmueve, el instante en que una lágrima decide caer. El silencio que sigue a una frase que toca memoria. Ella tomaba cada gesto con avidez y lo repetía hasta que lo hacía suyo. Aquello molestó a algunos en la tripulación, que consideraban el acto una frivolidad, otros, en cambio, comenzaron a ver un patrón. La memoria humana no era solo nostalgia, era un detonante de respuestas corporativas que podían romper latidos de obediencia. El universo contuvo el aliento. Lo que nadie esperaba era la crueldad del imperio cuando se sintió amenazado. La operación concierto exigía un sacrificio, la destrucción simulada de una colonia aliada que pagó en vidas por su decisión de colaborar. Los líderes humanos debieron mentirle a su gente para proteger el plan, guardias que debían fingir rendición se convirtieron en hogueras reales. Un carguero con suministros fue desviado para simular un castigo, en su interior habían voluntarios que se ofrecieron sabiendo que podrían no volver. Aquella noche, cuando las sirenas grises anunciaron la llegada de las fuerzas imperiales, la nave se llenó de un perfume a madera quemada y a soldados que se despedían sin promesas. Andrés sostuvo la mano de un viejo amigo hasta que el amigo dejó de respirar. Fue un contacto seco, honesto, sin ornamentos. Fue también un acto de enseñanza. El comandante comprendió que la guerra no permitía el lujo del arrepentimiento. La pérdida pesó, no como lástima, sino como aplanamiento de la duda. El hierro se convirtió en decisión. Los humanos no rezan. Actúan. La ejecución del plan activó una serie de reacciones en cadena. En el acto público, la secretaria se presentó con una inocencia aprendida que rompió el primer muro de protocolo. Tocó un piano antiguo con manos que habían aprendido su cadencia. La melancolía que surgió de esa música, una pieza simple, casi una nana, abrió fisuras en la concentración de los oficiales imperiales. A continuación, la secretaria hizo algo que parecía absurdo, fingió llorar. La expresión, delicada y falsa al principio, fue profundizándose hasta que se volvió auténtica. Un ritual de cuerpos rígidos no supo cómo responder a esa entrada de desorden. Dentro del palacio de mando del imperio, la reacción fue inmediata y errática. Cuerdas de mando se dispararon, se pidieron verificaciones de lealtad, se lanzaron ondas de interferencia. Todo eso significó que columnas enteras se movieron en direcciones equivocadas. En ese vacío,
Los equipos humanos, expertos en improvisación, tomaron posiciones clave, estaciones de comunicaciones, nudos logísticos, con puertas que regulaban el suministro de energía. La guerra que el imperio había librado por siglos contra la incertidumbre no supo dónde colocar la emoción. La secretaria, sin intención militar, había creado la apertura. El universo contuvo el aliento. Pero la maniobra no salió sin costo. Una de las células humanas fue interceptada y destruida por una reacción imperial que superó la previsión. Entre los muertos había jóvenes que habían nacido en estaciones de carga y aprendieron a leer las estrellas por el brillo de las consolas. Uno de ellos, Marina, un nombre pequeño en una gran lista, había intercambiado una grabadora vieja con un contrabandista, con la esperanza de dejar una canción a sus hermanos. Su muerte, reportada en la noche fría, cayó sobre la tripulación como una lluvia ácida. Andrés recibió la noticia con una calma que era veneno. Había estrategia en su rostro y culpa en su garganta. Recordó la nana de su madre, y la imagen de un plato vacío en una cocina donde una voz ya no cantaba. La nostalgia tocó como metal caliente. Ese evento cambió el tono de la operación, la improvisación empezó a necesitar violencia. No como cólera gratuita, sino como precisión. Andrés dejó de ser un mero director de escena y se volvió capitán de una batalla oculta. Ordenó incursiones más arriesgadas que obligaron a los hombres a cruzar líneas que antes estuvieran prohibidas. Vidas se entregaron a la causa porque había, en cada entrega, la promesa de algo más, recuperar el derecho humano a gestos simples que, sin saberlo, estaban marcados como subversivos por el imperio. Los humanos no rezan. Actúan. La secretaria, por su parte, sufrió una transformación que no era pura alianza ni simple traición. Aprendió a sentir pérdida y, con ello, comenzó a experimentar lealtad hacia los que la habían enseñado. Su anatomía, ajena a la nuestra, reaccionó con modulaciones lumínicas, contracciones que imitaron llanto y una quietud que parecía aceptar culpa. Para muchos observadores externos, ese cambio fue la prueba de que la emoción era contagiosa, un extranjero que llora por los muertos de otro bando se convierte en factor político. En el laberinto de decisiones en el puente de mando, la tensión subió hasta que se hizo tangible, órdenes gritadas, pantallas que explotaban en datos. Y el comandante Andrés que golpeó la mesa con la palma de la mano hasta sentir el latido de su muñeca. Era la expresión cruda de un hombre que había hecho de su corazón un arma. La operación continuó, escalando en audacia y en pérdidas, hasta que la geografía del conflicto comenzó a cambiar. El universo contuvo el aliento. El día del asalto final tuvo la calidad de un sueño febril. La flota humana, organizada en pequeños grupos móviles y apoyada por señales saboteadas que la secretaria había ayudado a colocar, se deslizó como una sombra sobre las defensas del imperio. Nadie esperaba gloria fácil, la expectativa era crudeza. Las batallas se libraron en dos frentes, el físico y el emocional. Donde la violencia destruyó infraestructura, la subversión cultural rompió la obediencia. Oficiales alienígenas, desconcertados por modulaciones y gestos que no encajaban en su gramática, fallaron en coordinar contraataques decisivos. En el centro del teatro de operaciones, el comandante Andrés dirigió una maniobra que suponía entrar en el palacio de mando real. Las columnas que protegían la cúpula cayeron una a una ante tácticas humanas de sorpresa, coordinaciones que imitaban confusión, ataques concentrados en puntos de mando y, sobre todo, la habilidad humana para improvisar frente al error. En mitad del avance, Andrés recordó instantáneamente la sal de una lágrima en la mejilla de su hermano en una estación de evacuación, el olor de gasolina mezclada con pan. Ese recuerdo no lo debilitó, lo llevó a la resolución final. El universo contuvo el aliento. La secretaria, que había estado en primera línea emocional, se acercó a la sede con una expresión que parecía un mosaico, orgullo mezclado con miedo. Ella conocía los rituales sagrados del imperio ahora, no por lectura académica sino por contacto íntimo. Sabía que palabras provocaban obediencia, que gestos desencadenaban cadenas de mando.
En el momento decisivo, utilizó ese conocimiento de la forma más humana posible, no con engaño frío, sino con una revelación pública de cariño hacia los que el imperio había catalogado como inferiores. En presencia de miles, en plena transmisión de datos, mostró su vulnerabilidad, una acción pequeña que resonó como relámpago político. En los pasillos del palacio, oficiales que siempre habían calculado la moral de sus ejércitos en estadísticas vieron a la secretaria inclinarse ante un niño humano herido. Fue un gesto que trastornó el cálculo. La cámara que transmitía la ceremonia cortó las órdenes y mostró la escena, la inclinación, una música definida por la simple nana que la secretaria había aprendido. Esa música, reproducida a escala, funcionó como un cristal en el sistema de protocolos del imperio. Las respuestas se desarmonizaron. La guerra se volvió, por un instante, un espejo. La estrategia humana no solo golpeaba con proyectiles o explosivos, golpeaba con memoria. Se criticó, se conmemoró, y en esa conmemoración se encontró la brecha que la retórica militar no pudo rellenar. Los humanos no rezan. Actúan. La contraofensiva imperial fue brutal y directa. Llegaron refuerzos y la sangre corrió por la piedra. El comandante Andrés, en un momento que sería narrado después como mítico o como manchado de culpa, ordenó el cierre de corredores de escape que condenaron a muchos a morir. Fue una decisión de cálculo, dejar menos caminos para que el enemigo no se reagrupara. Hubo gritos en la oscuridad, el ruido metálico de placas que caían y el olor ácido de la combustión. Entre los que cayeron estaba uno de los diseñadores del plan, alguien que había convertido canciones en códigos. Su último acto fue enviar el archivo maestro que saturó las redes enemigas con música. Su cuerpo cayó vacío mientras la transmisión continuó. La memoria encendió coraje. El momento culminante se produjo cuando la cúpula central, saturada por la combinación de asaltos humanos y la fractura emocional en el interior, empezó a colapsar en estructura. La secretaria, en un gesto final que nadie habría predicho, permitió que un código desde su propia fisiología se transmitiera a la infraestructura de la cúpula. Aquel código era una resonancia que hacía vibrar las membranas del sistema de control. Fue una entrega. Su cuerpo ejecutó una acción que equivalía a sacrificar una posibilidad de su propia especie para permitir la caída del control impuesto sobre millones. El sacrificio resonó como una canción que termina con una nota sostenida y luego se apaga. Muchos murieron. Muchos más sobrevivieron porque pagaron un precio que la historia registraría en nombres y en silencios. La victoria, cuando llegó, fue costosa. No hubo escenas de júbilo desbordado, hubo miradas vacías, manos que se sostuvieron y la certeza de que el mañana sería una reconstrucción dolorosa. El universo contuvo el aliento. En el escombros, Andrés se quedó sin palabras. Había llevado a su gente a un triunfo que olía a ceniza y a piano roto. Sintió el latido de su propio pulso, fuerte y humano, como un metrónomo que marcaba la cuenta de los caídos. Se acercó a donde la secretaria yacía, respirando con modulaciones lentas que todavía recordaban antiguas enseñanzas humanas. Ella no era humana, pero su gesto había sido de los que cambian historias. Mirarla fue entender que la victoria humana había nacido de algo que la propaganda no podía pronosticar, la capacidad de convertir ternura en estrategia, sacrificio en escudo y memoria en arma de liberación. Los humanos no rezan. Actúan. El día siguiente fue un amanecer roto. Los sistemas se reconstruían a fuerza de manos cansadas, las ciudades reaprendían a respirar sin órdenes centralizadas. Andrés caminó entre ruinas y mercados improvisados, observando cómo la gente retomaba gestos que el imperio había querido neutralizar, el trueque de historias, el compartir de alimentos. El canto de un viejo que había salvado una guitarra entre los escombros. Cada gesto era una declaración, la vida cotidiana era el territorio donde la humanidad reclamaría su soberanía. La secretaria sobrevivió con daños, y su presencia continuó siendo un misterio político y moral. Algunos la vieron como traidora, otros como heroína. Para Andrés, su figura representaba la ambigüedad de un mundo nuevo,
alianzas que nacían de afectos, no de pactos fríos. Le dio un lugar en la nave para recuperarse. Allí, en silencio, ella se dejó tocar por el sol de un planeta que no era suyo. Aprendió a sostener tazas sin romperlas, a entender el tacto de la arena bajo una palma humana. Con cada lección, su lealtad se afianzaba en formas que el imperio no había previsto, la conversión por empatía. La música volvió a ser patrimonio humano en las calles de colonias que antes solo producían recursos. Un niño tocó una melodía incompleta en un piano con una tecla faltante y la multitud aplaudió como si fuera una batalla ganada. Fue, en efecto, una batalla ganada. Porque el verdadero triunfo no fue ocupar palacios, sino recuperar el derecho a las pequeñas ceremonias que convierten a una población en una cultura. La memoria humana volvió a ser guía. Andrés presidió ceremonias de duelo discretas, nombres inscritos en placas, historias contadas en voces que temblaban. No hubo monumentos grandilocuentes, hubo mesas con pan, fotografías de épocas pasadas y una música que nadie olvidaría. Las anclas de dolor que habían aparecido antes, la risa del hermano, la nana, la grabadora de Marina, se transformaron en rituales de recuerdo que humanizaron el triunfo. Esos fragmentos de vida fueron la razón última para mantener la alerta, recordar por qué se lucha es la antítesis de convertirse en un régimen. El universo, por primera vez en muchas órbitas, respiró. Con la caída del control central, nació una nueva diplomacia. Las delegaciones no se reunieron en torres de acero, sino en plazas donde cada conversación requería contacto y escucha. Andrés participó en esos diálogos no como un conquistador, sino como un custodio agotado que sabía el precio del silencio. La secretaria permaneció sujeta a debates complejos. ¿Cómo se regula la influencia de una especie que aprendió a sentir de otra? No había respuestas fáciles. Había, en cambio, procesos, tribunales por crímenes cometidos durante la guerra, acuerdos de reconstrucción y la decisión de registrar las cosas pequeñas como parte del patrimonio humano. Los niños, curiosos, aprendieron historias que mezclaban heroísmo con lecciones de prudencia. En las escuelas improvisadas se enseñaron canciones que habían servido como códigos durante la operación. Nadie ocultó la verdad, la victoria había requerido manipulación, y la manipulación había implicado pérdida. Pero esa verdad fue contada con la intención de formar una especie que aprendiera a no repetir errores. El comandante Andrés supervisó archivos donde los nombres de los que habían muerto se leían en voz baja, y en esa lectura se halló una forma de justicia. La humanidad encontró orgullo en su imperfección. Era un orgullo que admitía errores y aún así celebraba la capacidad de levantarse. Se empezaron a enunciar nuevas narrativas, no la de una raza destinada a reinar, sino la de una especie capaz de transformar su vulnerabilidad en poder. La secretaria, integrada en rituales de reparación, enseñó técnicas para que otras especies pudieran comprender la complejidad del afecto humano sin explotarlo. Ese gesto fue la semilla de una diplomacia que, si era honesta, podía prevenir futuros abusos. El universo contuvo el aliento. En su última caminata por la plaza central de la colonia liberada, Andrés observó a un grupo de niños que jugaban con una pelota mal reparada. Ellos habían aprendido que el mundo era peligroso, pero también que la posibilidad de jugar existía. Entre los escombros, una guitarra seguía esperando que alguien la tocara. Andrés dejó que su mirada se posara un instante en la foto de su hermano, aún en su bolsillo, y supo que la restauración sería larga. Pero también supo algo más, la especie humana no pediría permiso para reclamar lo que pertenece a su corazón. En la reconstrucción política que sucedió, nacieron leyes que protegían la autonomía emocional de las comunidades y que prohibían la instrumentalización de los sentimientos por parte de potencias extranjeras. Fueron pequeños pasos, imperfectos, pero necesarios. Entre ellos, una norma simbólica, el reconocimiento de que los rituales íntimos, el canto, la comida, el abrazo, no podían convertirse en tierra de conquista. La victoria del día a día se volvió el nuevo campo de honor. Los seres humanos volvieron a su oficio más antiguo, convertir dolor en canción.
La secretaria permaneció como recuerdo vivo de la ambigüedad humana. Su presencia enseñó que el contacto entre especies podía ser tanto posibilidad como peligro. Bajo la supervisión de comunidades nuevas, ella comenzó a promover diálogos entre mundos que, antes, solo sabían imponer órdenes. Su evolución se volvió lección para los que miraban desde fuera. La empatía podía ser enseñada, pero nunca sin precio. El comandante Andrés, en la noche del primer aniversario de la caída del control imperial, caminó hasta el piano con la tecla faltante. Sentó a un niño en el banquillo y lo miró mientras intentaba una melodía repetida. Le puso la mano sobre la pequeña palidez de la tecla y dejó que el niño la tocara. No dijo palabras. No hizo discursos. Fue un acto sencillo que valía más que cualquiera de sus órdenes pasadas. El universo contuvo el aliento. Y cuando la cámara siguió su figura alejándose por la plaza, con la luz del amanecer bañando su espalda, quedó claro que la guerra no había terminado del todo. Pero la naturaleza humana había encontrado una ventaja que nadie podría robar, su capacidad de amar y recordar. Fue esa capacidad la que cambió el destino de mundos. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.